Hola, buenas noches. Buenas noches, a ver quiénes están ahí conectándose. Hola, Pati. Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Araceli. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Janet, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bernardo, qué gusto saludarlos. Linda. Hola, familia Recamier. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Quizás algunos pasando pruebas, quizás otros saliendo de pruebas, otros entrando a nuevas, pero en todas nos libra el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos libra el Señor. ¿Qué tal, Ontiveros? Buenas noches. Qué bueno. Berta del Ángel, qué gusto saludarte. Beatriz Morales, ¿qué tal? Buenas noches. Manolo, buenas noches. Buenas noches a todos. Amén. De todas nos librará el Señor. Muchas son las aflicciones, pero de todas nos librará y nos forja el carácter, el Señor, para perfeccionarnos, para alcanzar aquella corona, para ser tomados por dignos, como leía mi esposa ahorita hace un rato, los que sean tenidos por dignos van a alcanzar la resurrección. Porque un cuerpo glorificado solo le da aquel que hace morir todo el pecado. Dice que lo que no muere no resucitará. Así es que tiene que morir el pecado en nosotros para que podamos tener un cuerpo glorificado. Así es que es algo importantísimo, ¿no, mis hermanos? Abre tu Biblia ahí en el libro de Zacarías, que vamos a entrar a esos temas tan de misterio que Dios nos revela aquí, como hemos estado estudiando Zacarías. Recuerda que el libro de Zacarías es un profeta que le habló al pueblo cuando ya habían terminado los 70 años de castigo para el pueblo de Israel, que estaban en Babilonia, y les tenía que convencer de regresar, a construir el templo. Pero al mismo tiempo el Señor le da la profecía de los tiempos de la gran tribulación que vienen aquí mencionados y de la nueva Jerusalén, ¿sí? Así es que vamos a orar, mis hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué tal, ángeles? Buenas noches. Marinita, buenas noches. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, te pedimos, Señor, para todos mis hermanos, todas esas ovejas que tú nos has encomendado de palabra de vida, Señor, te ruego, Señor, que tengas misericordia de todos nosotros y nos des conforme a tus riquezas en gloria, el que seamos fortalecidos en el hombre interior, en esta noche, como fue en la clase de mi esposa, Señor, como en la clase que hoy me permites ser tu instrumento para hablar tu palabra, y que seamos edificados para seguir levantando ese edificio precioso que se llama la Nueva Jerusalén. Amén. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues abre tu Biblia en Zacarías, ¿sí? A Zacarías capítulo 2. Dice aquí el profeta Zacarías:
que dice, alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, o sea, un cordel para poder medir, o sea, como si alguien dijera, aquí tengo el metro, ¿no? Entonces, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén, para ver cuánto es su anchura y cuánta es su longitud. Y entonces, ¿qué significa? Que va y este ángel va y mide esta gran ciudad, tan hermosa ciudad que es la Nueva Jerusalén, donde llegaremos con cielos nuevos, tierra nueva. Y entonces sale ese cordel que trae ese metro, es el ángel para ir a medir. Y mira, vamos aquí a Apocalipsis 21 y vamos a ver cómo se habla de las dimensiones de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Dice aquí, recuerda que dice que traían un cordel de medir. Y dice en Apocalipsis 21, ¿sí? Dice 21, ...21:15... el que hablaba conmigo, dice el apóstol Juan, que estaba en el Espíritu, tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel, o sea, un hombre que alcanzó la corona, que fue tenido por digno y que alcanzó el cuerpo glorificado, ahora es como un ángel, dice, de medida de hombre, la cual es de ángel, ¿sí? Y entonces pues habla de sus materiales, sus cimientos y todo lo demás, pero esta ciudad hermosa que es el edificio de Dios, el que Él está forjando, el Señor Jesucristo está preparando esa casa definitiva para Dios, para que esté allá en los cielos, que somos nosotros, si alcanzamos la corona, si es que nos proponemos seguir fortaleciéndonos en el hombre interior hasta ser perfectos. Entonces Él está edificando. Recuerda que somos piedras vivas que nos edificamos unos a otros, y la edificación es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es lo único que me edifica. Decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, ¿sí? Pero no todo edifica. Lo que me edifica es la palabra de Dios. Maestra Pati, ¿cómo estamos? Apo, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es que aquí dice en Zacarías 2, capítulo 2, Zacarías capítulo 2 dice, después alcé mis ojos y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuál es su anchura y cuánta su longitud. Después dice, y le dijo el ángel, dice, versículo 3, perdón, y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Otro ángel, dice, piensa en esto, la manera en que lo está narrando Zacarías, dice, yo alcé mis ojos y vi un varón que tenía un cordel, y él iba a medir la Nueva Jerusalén. Y aquí que salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, ¿sí? Así es que eran dos ángeles que estaba viendo. El primero que le dijo, voy a medir la Nueva Jerusalén, y otro ángel le sale al encuentro. Y le dijo, corre, habla a este joven. Yo creo que Zacarías era un muchacho joven, diciendo, dile así, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ellos.
Versículo 5. Yo seré para ella, ¿sí? Yo seré para ella, ¿sí? Esta nueva Jerusalén, dice Jehová, muro de fuego en derredor. Y aquí es donde tienes que imaginarte toda esta parte. Todas las cosas son espirituales. La nueva Jerusalén que está en el tercer cielo no tiene ninguna materia. O sea, lo que vio en Revelación Juan es algo que dice, y sus puertas eran tantas, pero eran de zafiro, eran de esto, eran de aquello, puras piedras preciosas, las cuales podrían mostrar la similitud con lo invisible. Recuerda una cosa, mira, vamos otra vez aquí, Apocalipsis 21. Regresa aquí, Apocalipsis 21, y ve de qué está hecha la nueva Jerusalén, el edificio de Dios, este lugar tan hermoso. Primero dice Apocalipsis 21, 10, y dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, que es el monte de Sión, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Esta tenía la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Qué significa diáfano? Diáfana, totalmente transparente. Mira, recuerda que lo que estás viendo, la nueva Jerusalén, está formada por el Padre, el Hijo, y el Hijo con su cuerpo, que solamente tendrá en su cuerpo en este tiempo solamente aquellos que alcancen corona, los que Dios llama que son tenidos por dignos, que serán como los ángeles, tendrán la gloria de Dios y serán el cuerpo de Cristo. Y ese muro de fuego, tú también puedes ser parte de ese muro de fuego si alcanzamos corona. Pero le dice a Jerusalén, fíjate, le dice cuando a su pueblo le dice, les digo de una vez que esa nueva Jerusalén será habitada por ustedes, ¿sí? Va a ser habitada por ustedes con un muro de fuego, y seré a ellos un muro de fuego. ¿Muro qué? Un muro invisible, pero ese muro de fuego está constituido del Padre, del Hijo, y el Hijo con un cuerpo glorificado, y ese cuerpo es de solo los tenidos por dignos, que formarán la nueva Jerusalén. Y adentro estarán el pueblo de Dios, y desde luego también en el muro aquel remanente que fue escogido por Dios de su pueblo para ser parte de la nueva Jerusalén. Y dice que tenía la gloria de Dios, diciendo, ven acá, dice en el versículo 9, Apocalipsis 21, 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven aquí, yo te voy a mostrar a la desposada, a la esposa del Cordero, te voy a mostrar el cuerpo de Cristo. Y me llevó en el espíritu a un monte alto, grande, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, ¿sí?, que descendía del cielo de Dios. Y en el cielo no puede haber nada de tinieblas. ¿Y quién era la que descendía del cielo de Dios? La esposa, ¿sí? La esposa. ¿Y qué traía la esposa? Tenía la gloria de Dios. Como dice, hermanos, dicen en primera de Pedro 5, Dios nos ha llamado para que portemos su gloria, ¿no? Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccionará, te afirmará y te establecerá, para que tú seas tenido por digno, como yo anhelo ser tenido por digno
y no será lo mismo habitar en la Jerusalén a ser parte de los muros de la nueva Jerusalén. Esos muros que son de fuego, fuego consumidor. Y sí, y dice aquí, fíjate, dice en el versículo 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y los nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel, ¿sí? Así es que, fíjate, ¿cómo eran los cimientos? Dice, versículo 14, Apocalipsis 21, 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, ¿cómo es la Nueva Jerusalén? Es un muro invisible. Dice versículo 18, el material de su muro era de jaspe, diáfano, transparente, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. A los que van a habitar la Nueva Jerusalén, los salvos, también van a ser perfeccionados en la tribulación y en la gran tribulación. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, y son puras piedras. Ahora que he hablado con el pastor Juan Manuel, ha estudiado mucho sobre cómo es cada piedra, y cada una de estas piedras son algo verdaderamente excepcional por su belleza. Entonces está mostrando un lugar verdaderamente hermoso para ti y para mí. Amén. Hermoso. ¿Qué tal, Lolita? Buenas noches. Y dice aquí la palabra de Dios, como dijo en Zacarías 2:4, le dijo, corre y háblale a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Y yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Así es que Dios es un fuego consumidor. ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto nos habla la palabra de Dios que Dios es un fuego consumidor? Mira, vamos a Deuteronomio 4:24, y ahí nos muestra el Señor cómo Él es un fuego consumidor, ¿sí? Él es un fuego consumidor. Deuteronomio 4:24. Vamos a leer el 4:12, si les parece bien, por favor, mis hermanos. Deuteronomio 4:12. Dice, habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. O sea, Dios estaba hablando de en medio del fuego cuando ellos estaban ahí en el monte que no se podía tocar, ¿no? Ese monte que donde hasta Moisés tenía temor, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste, porque Dios es invisible y Él es una persona que le agrada la fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El que se acerca a Dios crea que le hay. Hola Eve, ¿cómo estás, hija? Crea que le hay, porque Él es un ser que nadie ha visto jamás, pero le veremos cara a cara, y no porque tenga cara nuestro Dios, sino porque Dios es invisible, es algo que es inexplicable, porque Dios no es hombre, ¿sí? Tampoco es un ave, tampoco es debajo de sus alas estamos ahí seguros. Son frases que nos permiten tratar de decir cómo es Dios, ¿no? Dice, el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí? Debajo de sus alas, ahí está seguro, y no es que sea un ave, es algo
está simulando cómo es Dios. Amén. Y aquí dice entonces en el versículo 12, ahora mira en el 15, Deuteronomio 4:15, dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Imagínate, estaba el monte ardiendo en fuego y hablaba Dios. Y dice acá, en la Nueva Jerusalén, Él va a ser un muro de fuego y nos estará hablando, pero tú serás parte de Él si alcanzas corona. Y lo verás cara a cara y descenderás del cielo de Dios. Y los que fueron salvos estarán escuchando a Dios. Amén. ¿Sí? Y entonces nosotros estamos viendo aquí en Hebreos 24, 12 y 15 que Él es fuego consumidor. En Deuteronomio, vamos a Hebreos 12, 29, mira, vamos a Hebreos, abre tu Biblia ahí en Hebreos 12, 29. Vamos a checar Hebreos 12. Dice Hebreos 12, voy a leer un poquito antes. Dice, vamos a leer si gustan al 24, dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirar que no deseches al que habla, ¿no? Mirar que no deseches cuando Dios te habla, el Espíritu de Dios. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, ¿sí? Esto es a Moisés que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Aleluya. La voz del cual conmovió entonces la tierra, que es ese monte, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Aleluya, ¿sí? Él va a remover la tierra y el cielo para que queden las inmovibles, las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, aleluya, que no tendrá movimiento, porque sus leyes permanecerán para toda la eternidad. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Qué dice Dios? Sirvámosle a Dios. Amén. Si tú sirves a Dios, mi hermano, todo lo que tú necesitas por añadidura, Dios te la va a dar. Pero no pierdas de vista que primero tienes que ser esa virgen sensata, siempre sentándote a escuchar la palabra de Dios. El diablo te va a poner muchas trabas, que mucho trabajo, que te sientes mal, que no vas a tener tiempo. Tú proponte escuchar la palabra de Dios y Dios hará. Esa es la virgen sensata que está oyendo la palabra de Dios y se está dejando transformar para estar preparada para ese arrebatamiento que yo escuché que estaba hablando mucho mi esposa, pero solamente se llevará el Señor a aquellas vírgenes sensatas, y a las insensatas les será cerrada la puerta. Aunque después consigan el aceite, ya solo serán salvas. Pero tú y yo, mi hermano, si nos proponemos velar, porque no sabéis ni la hora ni el día en que ha de venir nuestro Señor, velemos, mis hermanos, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y en un abrir y cerrar de ojos nos llevará primero al tribunal, porque todos los cristianos dormimos.
y seremos despertados todos los cristianos, pero los que sean tenidos por dignos en el tribunal se irán a formar ese edificio de Dios, esa columna de Dios, como dijo, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, en la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, donde Él será ese muro de fuego. Así es que, recibiendo nosotros ese reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, ¿sí? Tú tienes que estar listo cuando Dios te llame y te diga, quiero que prediques este domingo, quiero que prediques este martes. Tú estás listo porque estás lleno de la palabra de Dios y no necesitas decir, necesito 15 días para preparar un tema. No, tú tienes que estar lleno de la palabra de Dios. Hola, Katy Camarillo, ¿cómo estás? Dice, sirviéndole a Dios y agradándole con temor y mucha reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Recuerda ese momento cuando Moisés le fueron dadas las tablas del pacto, de aquel primer pacto, los 10 mandamientos que Dios les dio. No se podían acercar al monte porque el que se acercara era consumido por el fuego, porque Dios bajó en fuego y todo era tinieblas y todo. Pero hoy nos hemos acercado a la nueva Jerusalén, ¿sí? Esa nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de Dios, de la que nos está profetizando Zacarías, que dice, vi un ángel que traía un cordel para medir la nueva Jerusalén. Y luego le sale al encuentro otro ángel, al ángel que estaba hablando con Zacarías, y le dice, ve y dile a este muchacho que la nueva Jerusalén tendrá muros de fuego, que yo seré para ella muros de fuego. Entonces nuestro Señor es un fuego consumidor, ¿sí? Y recuerda, nosotros seremos ese fuego consumidor. ¿Por qué? Porque seremos parte de Dios, así como tú y yo somos uno. Dice el Señor Jesucristo, le dice al Padre, Padre, que ellos sean uno, que se amen con el amor que tú nos has dado, no el amor con el cual nacimos. Ese amor falla, mis hermanos. Ayer decíamos aquí en Valle de Bravo, ese amor que tú tuviste cuando te enamoraste de tu cónyuge, ese amor que tuviste por tus padres, ese amor ese amor llega un momento que falla. Yo he visto, no se diga en los matrimonios, cómo terminan mal. Muchos no terminan por no tener el amor de Dios en sus vidas, ¿no? Vemos como unos padres ya no quieren, dicen, este no es mi hijo, yo lo desconozco. Hijos que deshonran a sus padres y dicen, yo ya no quiero a mis padres. Dije, pues, ¿qué pasó con ese amor? Tenemos que tener el amor de Dios que fue derramado en nosotros por su Espíritu Santo, el cual es un amor que todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera, que no busca lo suyo, que no se jacta, que no se envanece, que no hace nada indebido. Ese amor que todo lo sufre. Ese es el que, para poder tener el amor de Dios formado en nosotros, porque el plan de Dios es ser uno con Él. Pero por eso viene un momento en que en la dispensación venidera no todos podrán ser el cuerpo de Cristo, solamente aquellos que hicieron morir el pecado en ellos, porque se dejaron transformar por la palabra de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo. Así es cuando dice en Hebreos, cuando oigas la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas argumentando tu propia vida. Él es fuego consumidor. Y mira, ve aquí al libro de Hebreos 1, vamos nuevamente a Hebreos
Se me estaba olvidando este versículo que está hermoso, porque aquí nos ratifica el Señor que nosotros seremos también ese fuego. Y dice aquí en el libro de Hebreos 1, dice 1:6, Hebreos 1:6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿quién es el primogénito de Dios? ¿Quién es el que introduce en el mundo? Porque Él estaba en el cielo, nuestro Señor Jesucristo, que se llamaba el Verbo, pero era Dios. Pero Él dijo: ahora tú eres mi hijo, yo te he engendrado Él. Y otra vez repite el Señor: yo seré el Padre y Él me será a mí mi hijo, ¿sí? Y cuando lo introduce, dice, cuando yo lo introduzco en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus. Y fíjate cómo dice: y a sus ministros, los que van a juzgar la tierra, los que alcancen corona, y a sus ministros llama de fuego. Y a sus ministros llama de fuego. Y aquí dice en el Salmo 104, vamos aquí al Salmo 104, 4. Ya que lo estoy aquí viendo, Salmo 104, 4. Dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros, porque Dios es que fuego consumidor. Y porque tú, si alcanzas corona, pasas a ser un ministro de fuego, porque te vuelves uno con el Padre y con el Hijo. Que ellos sean uno, Padre, así como tú y yo somos uno, para que ellos sean uno en nosotros. Y ese uno en nosotros es la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de Dios y forma la nueva Jerusalén, esos muros que son de un fuego, como le dice el ángel, le dice a Zacarías: dile a este muchacho, dile, sin muros será habitada. Zacarías 2:4. Y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Y le dice: yo seré para ella, dice Jehová, para la Jerusalén, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Será un muro consumidor. Y luego dice en el versículo 6, dice, le dice al pueblo: huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Dice en el versículo 7, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Así es que tú y yo también somos Sión, ¿sí? Nosotros también somos Sión. Y dice: tú, la que moras en ese mundo, escápate. Dice: no te puedes ir del mundo, pero sí puedes llevar una vida conforme a la palabra de Dios, no mezclándote con las cosas del mundo, no metiéndote en tantas cosas que el mundo, ni creyendo las cosas del mundo, ¿sí? Así es que le dice a la nueva Jerusalén, a Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. A nosotros nos aplica lo mismo: escápate de ahí, o sea, salte de las cosas del mundo. Dice, mira, dice Primera de Juan, vamos aquí a Primera de Juan. Yolito, ¿me podrás hacer otro vasito con agua? Es que le cayó un mosquito. Dice Primera de Juan 2,
15, 2:15, ¿sí? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Escápate, oh moradora de Sión. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y mi hermano, qué fuerte, el amor de Dios está en nosotros y sabemos que nada nos separará del amor de Dios, pero está diciendo algo aquí muy fuerte. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Escápate, escápate de todas las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne que traemos aquí, estos deseos que están en tu cuerpo, los deseos de los ojos que también están en tu cuerpo y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es que, hijitos, ya es el último tiempo, dice Juan en el versículo 18, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que son los últimos tiempos, ¿sí? Y qué impresionante, porque dice en el versículo 19, salieron de nosotros los anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, y salieron de nosotros, ¿sí? Así es que, mi hermano, pero nosotros tenemos la unción del Santo y puedes conocer las cosas verdaderas. ¿Qué mensaje, mis hermanos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué mensaje nos manda aquí la palabra de Dios? Tú tienes al Espíritu Santo, el cual te lleva a toda verdad para que asegures lo verdadero. Por eso dice, cuando escuches al Espíritu de Dios, no endurezcas tu corazón, no endurezcas, cambia, porque es Dios quien te está hablando, ¿sí? Así es que tú y yo conoces a Dios, ¿sí? Entonces, dice aquí la palabra de Dios en Zacarías, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Esto desde luego es al pueblo de Israel. Dice, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia. Escápate, o sea, escápate del mundo, como lo acabamos de leer ahorita. Versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña del ojo de Dios. Ya sabemos que Dios no es hombre, ya sabemos que, pero está simulando. ¿Qué pasa cuando alguien toca la niña de tu ojo? Es un dolor tremendo y una ira, un enojo por lo que alguien te haga eso, ¿no? Y entonces quien toca a un hijo de Dios es como si tocaran la niña de su ojo. Si alguno toca a un hijo de Dios, es como si tocaran la... Por eso, mi hermano, cuando tienes enemigos, nunca te quieras vengar, deja las cosas a la ira de Dios. Dice su palabra, de ser posible estar con todos en paz. De ser posible. ¿Qué tal, Sandra Vázquez? Buenas noches. De ser posible estar con todos los hombres en paz. No os venguéis vosotros mismos, sino dejar todo a la ira de Dios, porque Él dijo, el Señor, la venganza es mía, he aquí yo pagaré.
Y le dice aquí al pueblo, esas ciudades del mundo que os despojaron, yo los voy a despojar. ¿Sí? Yo los voy a despojar, dice aquí. Huir, ¿sí? Salgan de ahí, ¿sí? Y dice aquí en el versículo 8, porque así dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, ¿sí? Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, sobre los que los han despojado, y serán despojo a sus siervos. Imagínate, ellos tienen sus siervos y ellos van a ser el despojo de sus siervos. Y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. ¿Quién es el que viene luchando y sale venciendo al mundo? Ese caballo blanco que el que lo monta se llama fiel y verdadero, es nuestro Señor Jesucristo. Y lo impresionante de esto de Zacarías es que él dice, me salió un ángel al encuentro, pero ese ángel me dijo, voy a medir la nueva Jerusalén, y de repente salió otro ángel y le habló a este ángel y le empezó a decir todo esto, y este ángel dice, Dios me ha enviado a ustedes para librarlos. ¿Y quién es quien nos libra aquí en la tierra? Sino el Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién es el que fue enviado? Entonces, qué impresionante que aquí en esta revelación el Señor Jesucristo está hablando, porque dice en el versículo Zacarías 2:9, porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos. Fíjate, nada más alza su mano, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Aleluya. Canta y alégrate, hija de Sión. Canta y alégrate que eres hijo de Dios. Pero que aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. ¿Quién mora aquí con nosotros si no es el precioso Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que fuéramos su cuerpo? Y Él está preparando ese templo. Y dice en el versículo 11, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. ¿Quién envió Dios al mundo para salvarnos? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién vence? El Señor Jesucristo. Cuando tú usas su nombre, que es un nombre sobre todo nombre, sobre el cual se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Así es que en esta revelación que nos da el Señor por su misericordia de Zacarías, donde nos está diciendo que el Señor Jesucristo, Él vendrá a habitar, ¿sí? Y dice, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, dice el Señor Jesucristo. Y yo moraré en medio de ellos con su cuerpo glorificado, y todos los que vencieron estarán ahí. Entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Amén. Y es que qué importante ganar la corona, mis hermanos. Por eso dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y dice en el versículo 12, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa. Jehová tendrá a Judá su heredad en la tierra santa. Y dices, a ver, ¿quién es el león de la tribu de Judá? El Señor Jesucristo. ¿De qué tribu venía el Señor Jesucristo? De las 12 tribus, de la tribu de Judá. ¿Ven? ¿De dónde venía David? De la tribu de Judá. ¿A quién le prometió Dios que le levantaría un rey? A David. Le dijo, tú no me vas a hacer casa, pero el que viene después de mí me va a hacer casa. Una persona que saldrá de ti,
¿sí? Aunque sabemos que fue Dios que vino del cielo, pero vemos en todo el árbol genealógico del Señor Jesucristo, cómo viene desde Adán, desde Abraham, y vienen todos, y termina con José, ¿sí? Pero José sabemos que no fue el padre del Señor Jesucristo, él era el esposo de María, ¿sí? Cuando ella fue concebida por el Espíritu Santo, amén. Pero ve cómo Dios le cumplió a David, que de su tribu vendría, y dice, y Jehová va a poseer a Judá, ¿no? Y dice aquí, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Dice, calle toda carne delante de Jehová, porque el que se ha levantado de su santa morada es nuestro Dios todopoderoso. Así es que este ángel con el cual está hablando con el otro ángel, dice el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo, porque él dice, sabrán que Jehová me ha enviado, ¿no? Y entonces ahí estamos viendo que es Dios el que envía al Señor Jesucristo. Es ese ángel que le es revelado a Zacarías. Es ese ángel, el Señor Jesucristo, que habla con el otro ángel y le dice, tú ve y dile a este muchacho Zacarías lo que va a suceder. Y vemos toda esta historia donde de las cosas muy relevantes vemos aquí que le dice, yo voy a hacer esa ciudad una ciudad con unos muros de fuego, porque Dios es un fuego consumidor. Y el Señor Jesucristo es fuego consumidor porque Él es Dios. Y Él hace a sus ministros llama de fuego. Amén. Podemos entender ahora sí por qué Hebreos dice ya sus ministros llama de fuego, porque sus ministros son aquellos que alcancen corona. Ahorita podemos haber muchos ministros de Dios, y así nos dicen algunos. Él es un ministro de Dios, sí, pero en un cuerpo de pecado, y estamos igual que tú y que yo, mis hermanos, buscando, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndonos hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. Ya no vemos hacia atrás, hemos tenido errores, pero Dios ha sido misericordioso y nos ha ido corrigiendo en el camino, hasta de la doctrina, de la enseñanza, de todo, y a lo mejor nos va a corregir cosas de ahorita, pero cada vez nos va perfeccionando más, porque siempre le estamos pidiendo que de sus riquezas en gloria seamos fortalecidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros, en nuestro hombre interior, por su Espíritu. Amén. Y eso te va cambiando y permites que Dios te lleve siempre a toda verdad, y no necesitas, ¿sí? No necesitas más que pedirle a Dios te revele su palabra, y Dios siempre te llevará a toda verdad. Y lo que no te esté marcando el Espíritu de Dios es que hay algo en ese ministro terrenal que te puede llevar a un error. Y lo digo por aquellos que por razones X se tengan que cambiar de iglesia. No dejen de que Dios siga hablando a sus vidas. Pero la unción que vosotros recibiste es verdadera, y ella los llevará a toda verdad, porque nunca hablará por su propia cuenta el Espíritu de Dios, sino hablará todo lo que oyere del Padre. Amén. Así es que es el Señor Jesucristo, donde es ese fuego consumidor, en la cual te dice en este capítulo, huye del mundo, sal de las cosas del mundo, porque el que ama al mundo, Dios no está con él. Qué tremendo versículo vimos en Primera de Juan. Escápate del mundo. Y el Señor es tu defensor, porque Él alza su mano y hace despojos a los que te hacen algo, te hacen daño, porque el que te toca a ti y a mí, mis hermanos, toca a la niña del ojo de Dios, porque somos algo muy especial
para Dios. ¿Sí? Así es que permanezcamos en la palabra de Dios, dice el versículo 13, Zacarías 2:13, calle toda carne delante de Jehová, el que se ha levantado de su santa morada. Calle toda carne, que tu carne no hable, mi hermano, que hable tu espíritu, donde el Espíritu de Dios te está hablando. Capítulo 3 de Malaquías, lo que alcancemos a ver, ya van a ser casi las 9, y saben que tenemos una reunión, mi esposa y yo creo que sí lo vamos a parar ahorita, y entonces, bueno, estudiamos todo el capítulo 2, y mañana estudiamos el 3, que nos va a alcanzar, yo creo que muy bien el tiempo para verlo completo. Así es que, mis hermanos, nuestro mayor deseo es que todos ustedes sigan creciendo en la palabra de Dios, que nosotros sigamos creciendo para podernos presentar a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Presentarnos a Dios aprobados, porque el Espíritu de Dios es nuestro Maestro. El Señor Jesucristo es nuestro Maestro. Así es que cierra ahí tus ojos y vamos a darle gracias a Dios por lo que nos habló en esta noche, tanto en la clase que dio mi esposa como la que nos acaba de dar el Señor ahorita en esta segunda hora. Padre mío, agradecidos estamos, Señor. Agradecidos estamos por la palabra que tú nos sigues enseñando. Qué hermosa es toda tu palabra, Señor. No hay libro que no nos encante. Cuando yo veía a Zacarías, Señor, era un libro difícil en su lectura, pero hoy, con todo lo que tú nos has dado para nuestro hombre interior, has permitido que podamos comprender estos misterios y que podamos, Señor, poderlos escuchar de tu Espíritu, para que tú nos sigas convenciendo, Señor, de tu grandeza. No convenciendo, me equivoco, más bien para seguir entendiendo todo tu amor que tú nos das, mi Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, mis hermanos. Entonces estamos para vernos mañana, y el miércoles vamos a tener presencial el servicio. El miércoles tenemos Santa Cena, porque es primer miércoles de mes. Así es que quienes puedan ir para que celebremos la Santa Cena, si no puedes, va a ser por línea también, y puedes preparar ahí tu pan y tu jugo de uva para que celebremos la Santa Cena, que es el momento más importante para nosotros, y lo seguiremos recordando porque ahí Dios nos hizo hijos de Dios. Amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bye.